Imagina la Tierra hace 200 millones de años. A primera vista no parece haber mucha diferencia con respecto al presente. Pero si nos fijamos, el aire es mucho más cálido que en el presente y extremadamente seco en algunas zonas particulares. A causa de este clima, observas que en él predominan plantas resistentes. El ambiente está plagado de helechos, cícadas y grandes coníferas. Y el mundo está gobernado por animales muy distintos. Mires donde mires, agua, tierra e incluso el cielo, hay reptiles. Pero entonces ocurrió. Era el ocaso para la mayoría de las dinastías que habían prosperado. Irónicamente, era el comienzo de una revolución. Porque a una de estas dinastías le esperaba un destino completamente opuesto. 135 millones de años de gloria. Llegó el tiempo para los titanes. Un mundo de gigantes. La era de los dinosaurios. La extinción de finales del Triásico acabó con el 75% de todas las especies. Peces, anfibios, reptiles antiguos y muchos más perecieron por la actividad de volcanes y la disminución de oxígeno en los océanos. Pero los dinosaurios, que ya habitaban la Tierra 30 millones de años antes, eran gráciles, pequeños y adaptables. De hecho, ya se habían diversificado ligeramente en el Triásico. Y aunque algunos cayeron en la extinción, la mayoría estaban listos para crear un nuevo mundo. El Triásico llegó a su fin y dio paso al famoso Jurásico. El clima, generalmente árido y seco, cambió. Pangea ya se estaba separando y en su interior surgió una gran franja de agua que poco a poco se iría haciendo más grande y se convertiría en el Océano Atlántico. Durante mucho tiempo, el interior de Pangea se caracterizaba por ser extremo, pero ahora, con un nuevo océano emergiendo, el interior se volvió más húmedo. Las temperaturas se estabilizaron. El CO2 que liberaron los volcanes causó un efecto invernadero, y la Tierra Jurásica se fue acercando más a un clima cálido y húmedo. Con el pasar de los millones de años, la evaporación oceánica aumentó. Las lluvias llenaron de agua el suelo en los tiempos de escasez, y los inmensos desiertos de las estaciones secas fueron sustituidos por densos bosques tropicales y claros húmedos, dominados por plantas como cícadas, coníferas y gingos. El lugar perfecto para un grupo de reptiles muy particular: los dinosaurios. Aunque algunas especies murieron, todos los grandes grupos de dinosaurios aguantaron. Estos resultaron en dos grandes grupos: los ornitisquios y los saurisquios. Los ornitisquios eran los menos comunes y eran herbívoros pequeños con cadera de ave. Los saurisquios, por su parte, tenían una cadera más tradicional dentro de los reptiles, y estos a su vez dieron lugar a dos grupos: los sauropodomorfos, herbívoros que alcanzaron tamaños mucho más grandes y que tuvieron más éxito que los ornitisquios. Los terópodos carnívoros bípedos ágiles, con dientes curvados, garras afiladas y buen sentido de la vista. Todos en su mayoría no eran muy grandes y habían sido dominados por los otros reptiles del Triásico, pero sus numerosas ventajas pronto se hicieron visibles. Un sistema de sacos de aire aparte de pulmones que les brindaba una resistencia impresionante. La posición de sus patas posteriores debajo del cuerpo
los hacían más gráciles y rápidos que el resto de reptiles como los lepidosaurios, que también sobrevivieron al Triásico, pero no fueron rivales para ellos. Su posición bípeda les permitía tener una temperatura corporal más alta. No eran de sangre fría como los demás reptiles, y eso les permitía estar activos en todos los medios a cualquier hora del día, sin depender de la temperatura del ambiente. Unido a comportamientos sociales de migración, caza e incluso asegurar la supervivencia de los descendientes, los hizo invencibles. Sin competencia a la altura, se diversificaron a una velocidad abrumadora. Durante principios del Jurásico, hubo una tendencia en los terópodos de desarrollar todo tipo de crestas y ornamentas muy extravagantes, posiblemente por su inicial explosión evolutiva, que los obligó a adquirir estas estructuras para intimidar, atraer hembras y en general mostrar fortaleza. Era una manera de hacer que las generaciones posteriores fuesen lo más perfecto genéticamente hablando, y así asegurar su prosperidad. Y con el paso del tiempo, los terópodos fueron creciendo. Sus cabezas se volvieron más robustas, sus cuerpos más grandes, sin perder su rapidez natural. A principios del Jurásico, el grupo de terópodos dominante era el de los ceratosaurios, que presentaban cabezas ligeras, multitud de crestas y ornamentas, y brazos con 4 dedos. Hacia mediados del Jurásico, fueron evolucionando en depredadores más grandes, como el propio ceratosaurio, un ágil depredador de 6 metros de largo, que se mantuvo como el máximo cazador en muchos ecosistemas del Jurásico. Pero pronto llegó otro grupo de terópodos dispuesto a arrebatarle ese puesto. En paralelo a los ceratosaurios, estaban evolucionando los tetanuros, que tardaron más en desarrollarse, pero se debía a que su modelo final era mucho mejor. Tenían colas más rígidas, dándoles un equilibrio más preciso a la hora de correr. Sus brazos, que tenían 3 dedos, terminaron siendo más eficaces para la caza, con tamaños más grandes, provistos de armas letales. Y aún por encima, su reciente complejidad cerebral los hacía más inteligentes que cualquier dinosaurio. Así que cuando crecieron, no hubo forma de detenerlos. Terminaron destronando a los ceratosaurios y resultaron en grandes depredadores que rondaban los 10 metros de largo, como alosaurios y megalosaurios, los cuales tuvieron una violenta rivalidad durante todo el Jurásico. Con todos estos depredadores, los herbívoros tuvieron que cambiar o ser devorados por estos gigantes. Pero los herbívoros ya lo habían hecho a principios del Jurásico. El grupo de los ornitisquios, que habían sido hasta ese momento los más vulnerables y pequeños, comenzaron una transformación. La carrera evolutiva con los depredadores dio lugar a los tireóforos, que aumentaron en tamaño rápidamente y se volvieron tanques defensivos. Los más formidables del Jurásico fueron la familia de los estegosaurios, famosos por sus placas óseas en la espalda, que seguramente servían para regular su temperatura corporal o para intimidar, al igual que hicieron los antiguos sinápsidos del Pérmico. Pero también por sus zagomysers, colas terminadas en pinchos afilados con infinidad de formas implacables. Suponían un reto para cualquier predador, pero otros tomaron una estrategia diferente. Los neornitisquios no aumentaron mucho en tamaño, pero sí mejoraron sus sentidos de la vista y oído para detectar de manera más precisa los peligros del ambiente. En concreto, los ornitópodos como camptosaurios, sin defensas aparentes, pero con cerebros considerables para la época, que los conducían a protegerse con otros dinosaurios como los estegosaurios. Y el otro grupo de saurisquios, los sauropodomorfos, no se quedaron atrás. Su característica más notable era la de su largo cuello, que les permitía alcanzar plantas a las que ningún otro herbívoro podía llegar. Así que, sin competir por comida, tenían todo el alimento a su disposición, con lo cual su rumbo de evolución fue el de volverse gigantes. Eran animales que se pasaban todo el día comiendo, para así ser cada vez más y más gigantes. A pesar de que eran bípedos, la mayoría de los linajes que sobrevivieron después del Triásico eran unos pocos cuadrúpedos o semicuadrúpedos. La mayor parte de ellos, sin casi depredadores, pudieron reproducirse sin límite, creando grupos de saurópodos inmensos, aunque tuvieron que pagar el coste con su inteligencia, ya que un cuerpo tan grande con órganos vitales igual de grandes producen un gasto energético demasiado alto.
y una gran inteligencia lo aumentaría mucho más, lo que concluyó en que se quedaran sin la capacidad cerebral que por ejemplo tenían los terópodos. Pero cuando puedes llegar a medir más de 25 metros de largo y pesar más de 50 toneladas, eso no es problema. Al menos para ellos no lo fue. Los diplodócidos y los macronarios, como Jirafa titán o Brachiosaurio, fueron las criaturas más grandes del Jurásico y de toda la Tierra hasta ese momento. Pero a pesar de ser los protagonistas indiscutibles de la Tierra Jurásica, no fueron los únicos que estaban prosperando. Porque en los cielos dominaban otro tipo de criaturas, muy emparentadas con los dinosaurios, que sin embargo no estaban dentro del grupo de estos. Los pterosaurios fueron reptiles que se especializaron en tomar el vuelo, con membranas de piel de manera similar a los murciélagos, que con el tiempo les permitieron volar, arrebatándoles a los insectos el título de amos del aire, que llevaban ostentando desde el antiquísimo Carbonífero, donde fueron los primeros en alzar el vuelo. Los pterosaurios, al no ser muy grandes, sobrevivieron a la extinción triásica y de manera muy similar a los dinosaurios, también tuvieron su propia forma de evolución rápida. Con los cielos solo para ellos por primera vez, los vertebrados estaban dominando el aire y la tierra al mismo tiempo. No obstante, no fueron los únicos medios que los reptiles estaban dominando. Bajo las olas, los reptiles supervivientes de la extinción no fueron pocos. Los ictiosaurios nunca volvieron a ser tan exitosos como en sus grandes tiempos del Triásico. Aún así continuaron diversificándose, con su forma física única extraordinariamente especializada en la vida en el mar. Aquí los que tomaron ventaja fueron los notosaurios, otros afortunados de la extinción, que fueron alargando sus cuellos y mejorando sus mandíbulas para cazar peces, haciendo nacer al gran grupo de los plesiosaurios, que impecables en la caza de peces e incluso de otros reptiles marinos, se volvieron los reyes de los océanos, más concretamente un linaje de plesiosaurios que acortaron sus cuellos y optaron por hacer crecer sus cabezas. Los mayores depredadores marinos del Jurásico. Los pliosaurios eran los soberanos de los mares, llegando a alcanzar los 15 metros, alrededor de 30 toneladas, y solo sus cabezas se acercaban a los 3 metros de largo. Nadie, ni siquiera los tiburones, ni ninguno de los impresionantes peces jurásicos, descendientes de sus ancestros del Triásico, pudieron hacerle frente a los nuevos gobernantes del mar, los reptiles marinos. E incluso ya se comenzaron a diversificar algunos reptiles que conocemos hoy en día, como el gran grupo de las tortugas, de las cuales ya habían marinas y terrestres, hasta cocodrilos, y los supervivientes de un vasto linaje que antaño dominó el Triásico. Lograron hacerse un hueco en los ecosistemas, y escondidos entre las sombras de los gigantes, un pequeño grupo de sinápsidos logró resistir al cataclismo que dio comienzo al Jurásico, y dar lugar a nuestra dinastía, los mamíferos. Como un gigantesco linaje que dominó los territorios hostiles de Pangea durante más de 50 millones de años, acabó reducido a un incomparablemente pequeño grupo de animales peludos, casi en lo más bajo de la jerarquía del reino animal, en un abrir y cerrar de ojos. Al final del Jurásico, los dinosaurios ya llevaban 50 millones de años siendo los amos de la Tierra, y por muy imposible que parezca, su ascenso solo acababa de comenzar. Todavía quedaban montones de grupos para evolucionar, nuevas maravillas que aparecer, muchas batallas por librar y otro imperio por caer.